Hola amigos, bienvenidos a su canal Moléculas de Salud con JC. Traemos para ustedes una nueva entrega este día. Esperemos que la hayan pasado bien, que la estén compartiendo nuestros videos, que hayan sido de mucha utilidad para ustedes. Esperamos realmente que los temas que estamos llevando sean de su interés. Queremos agradecer especialmente a personas que nos han enviado felicitaciones y congratulaciones. Nos están viendo en México, nos están viendo en Perú, nos están viendo también en España. Pocos realmente, pero ya son presencia para nosotros en nuestro canal. Gracias amigos desde esos lugares tan alejados, desde donde está el origen de Moléculas de Salud con JC. En esta tarde, noche o mañana, a la hora que usted nos está viendo, traemos un video que hemos considerado que es de importancia. Lo hemos titulado Enfermedades de Señoras. Y aluciendo a esto, me trajo en el momento que producíamos este video un recuerdo de mi niñez. Cuando paseaba por mi abuela por los parques de la ciudad y ya una vez leyendo veía los anuncios pequeños de los médicos donde algunos decían médico especialista en enfermedades de señoras. Ahora, siendo médico, sé que eso es a lo que nosotros hoy conocemos como ginecólogos y obstetras. Y el tema de este video, en efecto, es sobre enfermedades de la mujer. Vamos a hablar sobre enfermedades ginecológicas en este video y en uno próximo algunos temas sobre obstetricia. Esperemos que todo esto les traiga a ustedes algo de aprendizaje. Vamos a hablar primero sobre cuáles son los síntomas que se presentan en las enfermedades ginecológicas. Y vamos a hablar de que la mayoría de las enfermedades ginecológicas tienen síntomas puntuales, muy anatómicos, que se originan tanto en los órganos genitales femeninos externos. Y eso hace que prácticamente las pacientes consulten de una manera a veces muy pronta. Entre la mayoría de los síntomas vamos a tener lo primero, que es la leucorrea o flujo vaginal. Normalmente todas las mujeres tienen un aumento de su humedad vaginal durante los periodos de la ovulación. Esto generalmente en el día número 14 desde el primer día de la regla. Mas cuando hablamos de una leucorrea o flujo vaginal, estamos hablando de una secreción que es continua y no tiene aumentos con respecto a los días del periodo menstrual. Es de tomar en cuenta que este flujo vaginal tiene ciertas características que son bien importantes. Cuando usted las consulte con su médico, debe tratar de expresar la consistencia, ya sea líquida, semilíquida, mucoide o sumamente espesa. La coloración también es bien importante. Si hay algún olor en particular, como olor a pescado, un olor muy fétido, también es de importancia. Y si hay presencia o no de estrías de sangre. Todos estos datos de la leucorrea o del flujo vaginal son los que orientan a su ginecólogo para darle un tratamiento a usted precoz, antes de que se puedan hacer exámenes de laboratorio más meticulosos. Otro de los síntomas es el prurito o escozor vaginal, el cual a veces se da como una picazón en la parte de los labios mayores, labios menores y el introito vaginal. A veces se considera que ese prurito es interno. Las pacientes no lo refieren en la parte externa, sino que en la parte interna. También es uno de los síntomas bastante importantes. Luego tenemos la quimosis vulvar, a lo que se refiere que es una sensación quemante, un dolor ardoroso quemante que se produce dentro de la vagina y en la parte vulvar. Tenemos trastornos urinarios, que puede ser disuria, que es el ardor al orinar, ya sea al principio, a la mitad de la micción o al final. Podemos tener polaquiuria, que es a lo que nosotros llamamos orinar por poquitos a cada rato.
Podemos tener micturia, que es el aumento de la frecuencia en cuanto a la micción nocturna, y podemos tener incontinencia urinaria, donde la paciente expresamente pierde el control y puede producir una micción involuntaria. Ahora, aparte de eso, tenemos a la dispareunia, que también se manifiesta como dolor posterior a las relaciones sexuales o durante las relaciones sexuales. Esto es bien característico de las enfermedades vaginales. Luego tenemos la dismenorrea, que es un dolor aumentado de lo normal cuando viene su periodo menstrual. Podemos tener sangramientos en rocío, que significa que cuando usted viene y se hace su higiene vulvovaginal, hay unas pequeñas pringuitas que quedan rojas en la toalla. Eso se conoce también como sangramiento en rocío. Tenemos también el sangramiento poscoital, que ya es una cosa un poco más delicada, amigas. Esto ya implica que puede haber una lesión en la parte del cuello de la matriz. Y luego dolor de vientre o dolor pélvico, el cual se manifiesta por una pesadez en la parte baja del abdomen, que a veces puede confundirse con una sensación de una micción, una micción insuficiente. Y por último tenemos la fiebre. La fiebre, que ya manifiesta una enfermedad que ha pasado de la parte puramente local a una parte puramente ya sistémica. Siempre recordándoles, amigas, que se suscriban al canal, que nos regalen un like, que no tengan duda ni vergüenza de preguntar en estos temas. Son temas de adultos, son temas de importancia. Muchas veces estas preguntas se quedan en silencio y al final vienen a dar complicaciones bastante complicadas para su salud. Ahora, ¿quién es el especialista que es el encargado de ver estas enfermedades? Bueno, generalmente vamos a tocar el punto que anteriormente al ginecólogo se le conocía como tocólogo. Sí, amiga, ese era el término que se utilizaba, tocólogo. Y era el encargado en ver la parte ginecológica y obstétrica. Ahora nosotros tenemos la especialidad de ginecología, el cual es el médico especialista que va a ver aquellas enfermedades que hemos mencionado, que son enfermedades vaginales y ginecológicas, sin que la mujer presente un embarazo. Cuando la mujer presenta un embarazo, entonces el encargado de ver este tipo de enfermedades es el obstetra. Pero como estas especialidades van de la mano, generalmente los ginecólogos también son obstetras y viceversa. Por ende, si usted tiene un problema de algún tipo ginecológico, ya sea un ginecólogo o un obstetra, podrá atenderla de la mejor manera. Vamos a hablar un poquito de lo que son las enfermedades más frecuentes que se dan a nivel de las infecciones ginecológicas. Estas se conocen como las enfermedades vulvovaginales. Y vamos a clasificarlas, amiga, en dos rubros bastante grandes. Primero, lo que son las enfermedades que no son de transmisión sexual. A estas se conoce como enfermedades ETS, por sus siglas, enfermedades de transmisión sexual, las cuales se manifiestan a través del contacto con una pareja que está contaminada. Esto, amigas, es una situación que se puede dar entre las relaciones heterosexuales o las relaciones con el mismo género. Dentro de estas vamos a tener, en primer lugar, pues obviamente, ¿verdad?, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la cual no se considera una enfermedad ginecológica, sino que una enfermedad sistémica, pero es importante que usted lo tenga en cuenta. Tenemos después una cantidad de neoformaciones vulvovaginales que se conocen en conjunto como condilomas, que son unas pequeñas lesioncitas que salen en la piel y en la mucosa vaginal, que son neoformaciones. Algunas son planas, otras son acuminadas, unas tienen un carácter viral eminentemente. Las planas generalmente están asociadas a sífilis y son extremadamente contagiosas. Estos condilomas planos prácticamente muchas veces pasan desapercibidos y generalmente pasa la sífilis a una segunda etapa o tercera etapa. Tenemos enfermedades como el linfogranuloma venéreo, que se caracteriza por una inflamación de los ganglios que están en la cadena inguinal, el cual se inflaman exageradamente. Vamos a ponerles una imagen para que usted lo pueda ver y lo pueda identificar.
pero lo principal y lo fundamental es que hay un gran edema linfático a nivel de las ingles, el cual puede llegar a romperse y a supurar exageradamente. Tenemos también el chancroide, que se puede confundir bastante con lo que es el chancro sifilítico, que es una lesión que la mayoría de las veces en las mujeres pasa desapercibido porque es algo fugaz en el caso de la sífilis, pero en el chancroide es una úlcera sucia y sumamente dolorosa, la cual puede estar ubicada en el área vulvar o en la parte más externa de la vagina. Enfermedades por el virus del papiloma humano, que ustedes conocen, amiga, que puede estar asociado a cáncer del cuello de la matriz, ¿verdad? Hemos mencionado con anterioridad que una de las situaciones preventivas es la vacunación en las niñas de 8 a 12 años. Y luego tenemos el herpes genital, que se caracteriza por lesiones que van evolucionando desde pequeñas máculas rojizas, unas manchitas rojizas que se originan en uno de los lados de la vulva, casi siempre es en la parte de los labios superiores. También vamos a poner para ustedes unas imágenes para que usted se ubique, ¿verdad? Y que generalmente son de 5 a 7 lesiones que van a evolucionar, como decía, de manchas a vejiguitas. De las vejiguitas se rompen, estas se vuelven costras y producen una molestia muy marcada, comenzando con prurito, picazón, ardor, quemosis y dolor, o todo lo junto que le he explicado. Debemos mencionarle que estas enfermedades de transmisión sexual son transmisibles. Es decir, usted puede tener esta enfermedad y pasársela a su pareja. Por eso es que nosotros la llamamos como enfermedades de transmisión sexual. Luego tenemos el otro grupo que mencionamos, que son enfermedades de no transmisión sexual. Estas pueden ser la vulvovaginitis, que pueden ser bacterianas, ya sea por estafilococo, ¿verdad? Que es lo más frecuente, a través de un contagio a nivel de una piscina, a nivel de un lago, un río, cuando no hay una higiene posterior a la exposición a estas aguas. Puede darse también las infecciones también por Escherichia coli, por contaminación urinaria, y haciéndole énfasis que las infecciones de vías urinarias y las vulvovaginales tienen una gran frecuencia y deben tratarse al mismo tiempo, porque si no nosotros vamos a tener un cuadro de ping-pong. ¿A qué me refiero con esto? Primero la infección de vías urinarias, después la vulvovaginitis, cura la vulvovaginitis, le quedó la infección de vías urinarias y es el de nunca acabar. Entonces usted tiene que tener siempre en cuenta que cuando haya una vulvovaginitis siempre tenemos que descartar una infección de vías urinarias. Luego tenemos también las infecciones vulvovaginales por hongos, que en donde la Candida albicans, que es un hongo que normalmente está presente en toda la flora vaginal, es normal, pero porque por ciertas condiciones puede aumentar esa prácticamente presencia y volverse patógena. Es decir, presenta un oportunismo en el cual esa bacteria puede aumentar la cantidad y la intensidad de reproducción y producir una vulvovaginitis candidiásica. Característicamente esta se presenta como una leucorrea muy escasa, espesa, blanquecina, con abundante prurito vaginal y escozor. Las predisposiciones pues prácticamente están a la orden del día: pacientes con sobrepeso, pacientes con diabetes mellitus, que son prácticamente las que se apuntan en primer lugar a estas candidiasis por hongos. Alteraciones también en la flora bacteriana por el uso de antibióticos, por ejemplo, de amplio espectro, también pueden presentar este tipo de vulvovaginitis oportunistas. Y tenemos también las vulvovaginitis alérgicas, que se pueden dar por el uso de jabones, por el uso de toallas que presenten olores o perfumes como las que venden de manera comercial. Una vez que hemos planteado las enfermedades de tipo ginecológicas, ya vamos a hablar del otro componente, el componente menstrual. Porque también tenemos enfermedades ginecológicas que se presentan con alteraciones menstruales. Pero primero vamos a tratar de definir qué es una menstruación.
Y le aseguro, amiga, que pocas madres les explicaron de manera así, simple y llana, que es una menstruación o una regla. Recuerdo que en los años, cuando yo hacía el año social, la manera de explicarle a las niñas que iba a venir su periodo era que las iba a visitar Jacinto Pinche. Imagínese usted, a la cultura que vamos en el siglo XIX. Las iba a visitar Jacinto Pinche era que les iba a venir su periodo menstrual. Había un desconocimiento total y sigue habiendo un desconocimiento total. Créame, en África, por ejemplo, hay fundaciones, no voy a decir los nombres porque no se lo merecen realmente, pero que en algunos casos hay fundaciones que son muy benévolas, que están tratando de educar en higiene menstrual a las niñas que viven en esos países de extrema pobreza. Pero vamos a definir una regla o una menstruación como un sangramiento transvaginal que se presenta cada 28 días, más menos 2, es decir, puede venir de 30 o puede venir de 26, y en el cual el sangramiento que se va a presentar en el primer día es escaso, aumenta en el segundo, tercer, cuarto día y entre el quinto y el sexto se va a disminuir en decrecento hasta que se haga ausente. Generalmente este sangramiento es de color rojo, vinoso, carece de coágulos y puede acompañarse de cólicos pélvicos y abdominales que son totalmente tolerables y que no representan incapacidad para el paciente o la paciente. Entonces estamos hablando, amiga, amigo, que es una regla normal. Todo aquello que desaparezca de esta definición deberá tomarse como algo que está fuera de la normalidad y consultarse. Entonces, ya que hemos tomado en cuenta la definición de lo que es una menstruación normal, vamos a empezar hablando sobre las enfermedades con ausencia de regla. Estas enfermedades se conocen como enfermedades amenorreicas, porque amenorrea significa falta de regla. Pero aquí vamos a hacer una aclaración. Vamos a aclarar lo que es el punto de amenorrea primaria y vamos a definir este término como la ausencia de reglas en niñas de 16 años o mayores en la generación actual. Eso es una amenorrea primaria. Y esta amenorrea primaria casi siempre está asociada con alteraciones en cuanto a situaciones hormonales, nutricionales o puede ser congénitas. Hay enfermedades congénitas que pueden producir este tipo de alteraciones y siempre es bueno tener en cuenta la edad de inicio. Tenemos hasta los 16 años para comenzar una menstruación. Y quiero explicarle algo, amiga. Su hija va a tener una menstruación irregular generalmente los primeros 16 meses. Es decir, que usted no espere de que cuando venga su periodo por primera vez, el siguiente mes va a ser regular. No, puede a veces presentar amenorrea de 1 o 2 meses, pero aquí es donde viene la segunda definición, una amenorrea secundaria. ¿Cuándo se conoce como amenorrea secundaria? Amenorrea secundaria va a ser cuando usted tenga un periodo mayor de 3 meses en el cual su hija no va a ver ningún tipo de menstruación. Y aquí es donde vienen las causas. Amigas, los hijos crecen, toman sus decisiones por sí mismos. La edad legal, fíjese bien, en España para consentir una relación sexual es a los 12 años. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de una locura verdadera. Pero esta es la creencia occidental donde creemos que los niños de 12 años pueden ya consentir una relación sexual. Ahora, nuestro occidente colectivo, estamos hablando de América Latina. Nosotros, cada país tiene regulado a la edad en la cual hay consentimiento legal para tener una relación sexual. Pero esto no quiere decir, amiga, que su hija va a ir a pedirle permiso a usted para tener una relación sexual. Y aquí es donde vengo a decirle a usted que la primera causa de una amenorrea secundaria es el embarazo. Y la segunda causa es el uso de anticonceptivos.
Entonces que usted tiene que tomarlo muy en cuenta. Antes de que usted vaya a pasar esa situación incómoda donde su ginecólogo y llegue con una niña de 12 años ya con un embarazo, pues usted tiene que platicar con su hija y sincerarse como amigas para evitar que esto llegue a una situación mucho más complicada. Ahora, hemos tenido en la consulta privada que dar esa noticia de embarazo en un adolescente a un padre, porque la madre y la hija no tienen el valor suficiente para decírselo al padre de la criatura. Y créame, eso es una situación bastante delicada, muy bochornosa e incómoda, inclusive para nosotros los médicos. Luego tenemos, aparte de eso, que hay otras causas como enfermedades pélvicas, enfermedades de los ovarios. Tenemos el estrés, que se da muy frecuente en las mujeres jóvenes, sobre todo que tienen cargos o puestos de alta exigencia en sus empresas. Pueden tener también amenorreas secundarias. Podemos tener también problemas de anemia, anemias causadas por enfermedades renales, anemias nutricionales, anemias por problemas de anorexia, etc. Es decir, la anemia es una de las causas a descartar en una amenorrea. Enfermedades como el síndrome del ovario poliquístico también, que ya sabe usted que es una neoformación, es un síndrome. Hay muchas causas, dentro de las cuales está la obesidad y el sobrepeso en las niñas. Tenemos a la diabetes y problemas tiroideos. Por el contrario, así como hablábamos de que habían dos tipos de enfermedades vulvovaginales, aquí también tenemos dos tipos de enfermedades que tienen que ver con la menstruación. Hablábamos primero de las enfermedades amenorreicas en las cuales hay una ausencia total de regla, pero también tenemos el otro tipo, donde hay un aumento en el flujo y en el sangramiento menstrual. A esto se conocen como enfermedades hemorrágicas uterinas. Y prácticamente vamos a tener que definir cuándo es que hay una enfermedad de este tipo. Y estas enfermedades se caracterizan porque hay un aumento en el flujo del sangramiento y en la cantidad. Pero ¿cuánto? Usted me va a decir, mire doctor, sí, pero ¿cuánto es tanto? Porque cada mujer tiene su propio límite, cada mujer se conoce su cuerpo, etc. Sí, pero cuando nosotros tenemos al punto de llegar que una mujer debe cambiarse su toalla de protección o su tampón cada hora, estamos ante un verdadero problema de sangramiento uterino, un problema de enfermedad hemorrágica. Fíjese bien, y donde usted debe consultar a la premura posible, porque esto puede poner a su vida en peligro. Ahora bien, fíjese bien, la tendencia a la tolerancia a esta enfermedad está relacionada directamente con la edad de la paciente. Esto implica que mujeres jóvenes van a tolerar más esa pérdida de sangre periódica, crónica o aguda que las mujeres que son mayores. Las mujeres que son nulíparas, es decir, que nunca han tenido hijos, van a tener más tolerancia que las mujeres que ya tuvieron 1 o 2 hijos. Ahora, en este caso, lo que casi siempre se presenta en mujeres jóvenes es un colapso cardiovascular que conlleva a un desmayo o a una pérdida del conocimiento por una anemia aguda. Entonces, como usted ya sabe, no hay preguntas tontas en salud. Usted tiene que preguntarle a su médico de confianza cuánto es esa situación hasta la que usted puede llegar con este tipo de sangramiento. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades que generalmente pueden producir esto? Bueno, en mujeres mayores, obviamente el cambio hormonal con la llegada de la menopausia y el climaterio pueden darse problemas de hemorreas uterinas disfuncionales, que es por una situación donde hay una disminución en la concentración de hormonas. El tratamiento prácticamente es de sustitución hormonal y se corrige perfectamente. Pero podemos tener enfermedades un poco más complicadas, como la fibromatosis uterina, que ocurre en mujeres que no tienen hijos o han tenido muy pocos hijos y en las cuales ese fibroma se ubica en la parte interna del endometrio. O son tan grandes que al centrarse en el útero pueden producir una deformación y de esa manera deformar el endometrio y producir las hemorragias.
En todo caso, estamos hablando siempre de enfermedades que tienen que ver con la anatomía uterina. Podemos tener los quistes de ovario, que también son anatómicos. Algunos de ellos son funcionantes, producen hormonas y por ende van a producir un desorden hormonal. Podemos tener también enfermedades propias del endometrio, como la hiperplasia endometrial primaria o un cáncer de endometrio. Esto puede darse a cualquier edad y es uno de los síntomas más relevantes. Ahora, también podemos tener esto como consecuencia de otras patologías, como la diabetes, la obesidad, las enfermedades tiroideas y los trastornos de coagulación. Amigas, esperamos que este pequeño video haya tenido algo de utilidad para ustedes. Créame, resumir todas estas cuestiones en un video es bastante difícil, pero hemos tratado de darles una compilación para que ustedes puedan tener una idea de qué tan bien o qué tan delicadas está su salud. Desde ya queremos decirle que agradecemos sus likes, que agradecemos que compartan estos videos con sus amigas, que pueden ser, tal vez para usted no puede tener ningún tipo de este tipo de patologías, pero conoce una amiga que conoce una amiga de una amiga y esto le va a ayudar a ella a tomar una decisión. Quítese la vergüenza, amiga, consúltelo, esto es algo totalmente normal, vivimos en el siglo XX, ya en el XXI, y esto es algo totalmente natural. Les invitamos a que sigan con nosotros en nuestro canal y nos despedimos desde Moléculas de Salud con JC, diciéndoles que les deseamos paz, armonía y alegría en su vida cada día. Bendiciones a todas nuestras amigas y a todas nuestras suscriptoras. Cuídense mucho.